Buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar una aplicación que existe entre el cálculo vectorial y un problema de ingeniería en materiales. Nuestro equipo está conformado por 5 integrantes, los cuales son Susana Ochoa, Fernando Viesca, Sandra Gonzaga, Carolina Saucedo y su servidora Diana Facundo. Bien, el tema a tratar sería el gradiente de temperatura. Nosotros pertenecemos al Instituto Tecnológico de Saltillo y somos de la especialidad Ingeniería en Materiales. Nuestra presentación está dividida en diferentes fases. Primeramente sería una breve introducción de ello. Siguiente serían unas definiciones para que podamos entender. A manera de clímax les vamos a presentar y a plantear un problema en específico que enlaza los dos temas a tratar. Y además tenemos su solución y también unas gráficas que les vamos a presentar y a manera de conclusión también. Bien, vamos a hablar acerca de qué es lo que vamos a estudiar en este caso. Nos podemos dar cuenta que todo lo que vemos a nuestro alrededor es tridimensional y que existen 3 dimensiones en el espacio. Existen 2 dimensiones que sería el eje X y el eje Y. Las 3 dimensiones serían eje X, Y y Z. Y es lo que estudia el cálculo vectorial. Bien, ¿qué es el cálculo vectorial? Es un campo de las matemáticas que se refiere al análisis real multivariable de vectores en 2 o 3 dimensiones, como ya lo mencionaba anteriormente, que consiste en una serie de fórmulas o técnicas o bien métodos para solucionar un problema que son útiles para la ingeniería. En nuestra siguiente exposición vamos a presentar la relación que existe entre el cálculo y la ingeniería que les presentamos. Nuestro tema sería el estudio de la temperatura a manera del método del gradiente. ¿Qué es el gradiente? Normalmente se denota como la dirección en el espacio según la cual se aprecia una variación de la determinada propiedad o magnitud física. De forma geométrica, el gradiente es normal. Esto quiere decir que es perpendicular a la curva de nivel en un punto que se está estudiando, ya sea, como lo mencionaba, XY o XYZ. En ellos van a interferir las variables que son el tiempo y la temperatura, en este caso en específico, pero pueden intervenir otros más, que es, como lo mencionaba, el largo, el ancho, el tiempo y otras más. Bueno, mi nombre es Susana Ochoa y para ponerlos un poco en contexto vamos a hablar sobre la transmisión de calor. La transmisión de calor siempre se dará de la sustancia de mayor temperatura a la de menor temperatura y se puede dar de 3 formas. Por medio de conducción, que es de manera directa, convección, que es a través de gases o líquidos, o por radiación, que es a través de ondas. El gradiente de temperatura, o también llamado gradiente térmico, se le denomina a la variación de temperatura por unidad de distancia. Cuando el calor fluye por conducción, como habíamos mencionado, siempre será de mayor temperatura a de menor temperatura. Esta razón de cambio se expresa como dt sobre dx con la t mayúscula, donde t es la temperatura y x es la distancia del flujo del calor. Y como he mencionado mi compañera, el vector gradiente es perpendicular o normal a la curva. Aquí tenemos la curva de nivel y podemos ver el gradiente que es perpendicular a la curva. Mi nombre es Carolina Saucedo. Después de esta explicación gráfica de lo que es un gradiente, es importante decir que siempre que existe un gradiente de temperaturas en un sistema, o siempre que dos cuerpos con diferentes temperaturas se ponen en contacto, se transfiere energía. A este proceso se le conoce como transferencia de calor. Bien, desde el punto de vista de la ingeniería, el problema específico es determinar cuánta cantidad de calor se transfiere. En el proceso, la temperatura del sistema es una variable que depende tanto de la posición como del tiempo. Y
por lo tanto este análisis matemático requiere de ecuaciones diferenciales de varias variables. Aplicando los conceptos anteriores, se explicará un problema a continuación de la distribución de temperatura en una placa metálica. La distribución de la temperatura en una placa metálica viene dada por la siguiente función. T de x, y, z es igual a 70 sobre 1 más x cuadrada más 3y cuadrada más 2z cuadrada. Mi nombre es Sandra Gonzaga y yo voy a continuar con la explicación del problema. En la ecuación anterior, lo que T nos dice es la medida en grados centígrados y x, y z en metros. El problema nos plantea dos preguntas principales. La primera es, ¿en qué dirección aumenta más rápido la temperatura respecto al punto 1,3,2, que es en el que nos vamos a centrar en este problema? Y la segunda es, ¿cuál es la máxima tasa de incremento? La máxima tasa de incremento nos va a ayudar a nosotros como ingenieros en materiales para saber cuánto puede aumentar la temperatura en el punto que se nos dio anteriormente. Esto también nos puede ayudar para después saber poder crear un nuevo material o que pueda aguantar más temperatura o bien que pueda aguantar la temperatura que nosotros queremos. Bueno, aquí vamos a empezar a plantear el problema, o sea, sacar el gradiente. Se sabe que el gradiente de T es la dirección en la cual aumenta más rápido la temperatura y se saca pues sacando la derivada respecto a X, respecto a Y y respecto a Z. Aquí vamos a desarrollar el problema utilizando la regla de la cadena. Primero vamos a derivar respecto a X. Como sabemos, para derivar, bueno, aquí tenemos la ecuación principal, nada más para recordarla. Como sabemos, se pone primero la de abajo y luego la derivada de la de arriba, que en este caso es 0, menos la de arriba por la derivada de la de abajo. Y como respecto a X, solo vamos a derivar este término sobre la de abajo al cuadrado. Simplificando este resultado, pues nos queda menos 140x sobre este a al cuadrado. Luego vamos a proseguir con el segundo, que es la derivada respecto a y se sigue el mismo procedimiento. El de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo, que en este caso pues solo vamos a derivar 3y cuadrado y nos queda 6y. Y ya simplificando nos queda este resultado. El gradiente nos proporciona una solución local al problema a encontrar un crecimiento relativo de la temperatura en el punto 1,3,2, y aquí una vez que abandonemos este punto, la dirección de más rápido crecimiento puede cambiar, ya que en todos los puntos de la placa es diferente. Yo soy Fernando Viesca y por último vamos a resolver la derivada respecto a z. Es igual que en los casos anteriores, vamos a tomar el valor de abajo, lo vamos a poner arriba y por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo con respecto a z, va a ser 4z y abajo se eleva al cuadrado. Esto las tres derivadas juntas nos van a dar un vector canónico i, j y k. Después, con este vector vamos a sustituir las variables por los valores de x, y y z, que en este caso es 1, 3 y 2. Esto nos va a dar el vector real del gradiente de temperatura. Después, para sacar la tasa máxima de crecimiento, necesitamos sacar la norma del vector real. La norma es la raíz cuadrada de cada término elevado al cuadrado. Esto nos va a dar un valor, una tasa de crecimiento. Esa tasa de crecimiento la podemos aplicar o usar mucho en la ingeniería en materiales al momento de conocer las propiedades de un metal para usarlas a nuestro beneficio o a nuestra conveniencia. Esta es una representación espacial del aumento de la tasa de incremento de temperatura de la placa en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Y por último, podemos concluir que el cálculo vectorial es multidisciplinario. Esto quiere decir que su interpretación influye en materias de la ingeniería y en otras varias. La relación que tiene es hacer más sencillo el entendimiento en otros problemas ingenieriles o bien la vida cotidiana. Esto nos ayuda a representar la información útiles con números y vectores para así poder comprenderla mejor y tener una solución más rápida del problema. En este caso, nuestra especialidad ingeniería en materiales fue la relacionada con un tema específico que ya hemos presentado y nos queda una grata impresión
de la relación que tiene el cálculo vectorial con nuestra especialidad de ingeniería. Muchas gracias, esto es todo. Espero esta presentación haya sido de su agrado.